caso a los ejemplos. Haciendo caso a los ejemplos. Daniel capítulo 1, versículos 3 y 4 dice de la siguiente manera. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Les invito a orar. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, en la tierra y en todo lugar, en esta hora, Señor, y que estás con nosotros aquí, yo te pido, Padre Celestial, que obres en el corazón, que obres en la mente, Señor, de cada uno de los que están aquí presentes. Que tú trabajes en nosotros, Señor, de tal manera que podamos disponer, Señor, nuestra mente para que tu palabra, Señor, entre en nosotros y podamos, Señor, considerar, reflexionar acerca de ella, pero también ser llevados, Señor, a examinar, con el propósito de examinar nuestra vida espiritual, nuestra actitud, nuestros actos, nuestra vida, Señor, que estamos llevando a cabo, Señor. Si es correcta, si hace falta algo más que añadir y que vamos a aprender el día de hoy. Gracias, Padre Celestial. Pero yo te ruego, Padre, que tú obres en el corazón, en el entendimiento de cada uno de ellos y que tu palabra, Señor, pueda llegar, pueda penetrar, Señor, y supla las necesidades que hacen falta cambiar, Señor, lo que necesitamos cambiar en nuestro cuerpo, en nuestra vida, Padre Celestial. Esta es mi petición el día de hoy, Señor, que entre y produzca vida, Señor, como tú lo has prometido. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias y te lo pedimos. Amén. Hermanos, Dios nos muestra en su palabra ejemplos que han quedado con el fin de aprender de cada uno de ellos. Hay malos y buenos ejemplos que han quedado registrados en la Biblia con el propósito, hermanos, de que nosotros los miremos, los consideremos y hagamos, hermanos, lo que Dios nos ha enseñado o lo que nos quiere enseñar o lo que nos muestra mediante estos ejemplos. Y digo que hay buenos y malos ejemplos porque así están puestos, pero de unos y otros podemos aprender o son tomados para que nosotros podamos aprender y considerar nuestra conducta cuando lo reflejamos ante ellos o cuando la vemos expuesta ante los ejemplos de ellos. Pablo algunas veces solicitó que se le imitara a él. Él dijo en repetidas ocasiones en la carta a los Corintios principalmente, imitadme a mí así como yo imito a Cristo. El mismo Señor Jesucristo dijo en sus enseñanzas, allá en Mateo capítulo 5, casi al final del capítulo, él dijo que nosotros necesitábamos imitar a nuestro Padre Celestial. Pablo menciona algunos ejemplos del pueblo de Israel, allá en la carta a los Corintios, en la primera carta, el escritor a los Hebreos, allí en el capítulo 5 y el capítulo 4, Santiago, hermanos, nos habla de personajes del Antiguo Testamento, de Job, de Elías, por mencionar algunos de ellos. El apóstol Pedro nos muestra ejemplos, hermanos, de personas que obran mal y que tenemos que considerarlas para tener atención cuando esto se presente dentro de la iglesia. Hay infinidad de ejemplos, hermanos, que son puestos para que nosotros de una u otra manera prestemos atención a ellos. Así que el día de hoy yo quiero invitarle a considerar algunos ejemplos, alguna historia que se encuentra en la Biblia. Y principalmente son las que encontramos ahí en el libro de Daniel.
Nos dice el libro de Daniel, hermanos, que cuando ellos cayeron en cautividad, el rey, después que los tuvo dentro de ellos, él ordenó que se seleccionaran algunos de los principales personajes que vivían en Israel. Pero estos hombres, hermanos, que iban a ser escogidos, tenían que cumplir ciertas características, porque él tenía la intención de ponerlos al frente para que dirigieran, para que de cierta manera gobernaran, hermanos, o ayudasen a controlar el gobierno dentro de Babilonia. Y nos dice ahí que se le dio la orden al hombre, al principal, al jefe de los eunucos, y este hombre fue y buscó entre ellos. Y de entre estos hombres salieron Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Hombres que después se les cambiaron el nombre de esta manera mientras estuvieron ahí en Babilonia. Hombres, hermanos, que debían considerar o debían contemplar su conducta. Nos dice en el versículo 4 que acabamos de leer hace un rato, nos dice algunas de las características. Estos hombres debían ser sin tacha alguna en su vida, de buen parecer, con sabiduría, sabios en ciencia y buen entendimiento y personas idóneas. Estas son algunas de las características que ellos debían cumplir. Nos dice la historia, hermanos, que cuando ellos llegaron, ellos fueron seleccionados y el rey le dijo: tienes que darles una ración de comida que yo te he indicado. Normalmente el alimento, la comida, especialmente la carne, hermanos, y el vino eran ofrecidos a los dioses en aquel tiempo. Y cuando fue declarada la ración y cuando llegó a las manos de estos hombres de Dios, de estos hombres del pueblo de Israel, Daniel pidió que se le concediese no comer de ese alimento. El hombre tuvo temor y dijo: pero es que si mi rey los ve, se va a mostrar que ustedes no están siendo alimentados. Y tú me estás diciendo, al pedirme eso, tú me estás poniendo en tela, estás exponiendo mi cuello delante, mi cabeza delante del rey. Porque el rey, cuando a ustedes los vea comparado con nosotros, va a notar en sus semblantes, en su apariencia, que ustedes no están siendo alimentados. Y entonces Daniel, hermano, le dice: bueno, haz la prueba por algunos días, ¿te parece bien? A nosotros solamente danos legumbres y danos agua, y después de unos días compáranos con nosotros, para que veas cómo es el semblante de ellos con nosotros, y si algo pasa mal, entonces vamos a hacerlo. Consiguió, los pone a pruebas, hermanos, y nos dice ahí en el capítulo 1 más adelante, que después de ello, hermanos, estos hombres, cuando fueron comparados con los demás, el semblante, el rostro de ellos era mucho mejor que los otros que estaban comiendo de la comida que designó el rey para ellos. Así continúa la historia, hermanos, y estos hombres, hermanos, son puestos delante del rey para poder ellos, hermanos, ser designados para algunas tareas de él. Leemos en adelante en el capítulo 2, hermanos, una historia que es enteramente sorprendente. Una historia que nos habla de algo hermoso, una profecía que se cumple, hermanos, en la iglesia. Pero en este caso, lo que quiero contarles es lo que sucede al inicio. El rey Nabucodonosor tiene un sueño y entonces manda a llamar a sus sabios, a los astrólogos, a los mejores sabios que tenía, hermanos, y les pide y les dice: he tenido un sueño y me ha turbado, y quiero que me den, por favor, el sueño y la interpretación. Quiero saber qué es lo que significa eso. Los hombres llegan y le dicen: pues entonces, señor rey, le pedimos que el rey nos declare el sueño para que nosotros podamos darle la interpretación y le podamos mostrar. Y entonces el rey actúa con astucia, hermanos, y les dice: el sueño se me ha olvidado. Y si ustedes no me lo dicen y no me dan la interpretación, entonces voy a mandar matar no solo a ustedes, sino a todos los sabios que hay en Babilonia. Los hombres entraron en preocupación, hermanos, por la sentencia que les acababa de dar el rey. Y vuelven a pedirle al rey: pues díganos el sueño y nosotros le vamos a dar la interpretación. Dijo el rey: no les voy a decir, se me ha olvidado.
Pero yo sé que si les cuento algo, ustedes van a darle el significado que ustedes quieran. Y cuando los hombres les dicen, no hay nadie en la tierra que pueda hacer eso, sino los hijos de los dioses, pero ellos no viven entre los hombres. Entonces, hermanos, gracias. El rey manda dar, hermanos, manda un edicto donde ordena matar inmediatamente a todos los sabios. ¿Y quién cree que estaban implicados? Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Eran parte de los sabios, hermanos, en ese tiempo. Cuando llega la noticia a Daniel, hermanos, cuando se entera y dice que ha apresurado tanto este edicto, que ha hecho que el rey diera tan apresuradamente este edicto, mandara esta orden y ordenase matarse a todos nosotros. Le comunican y le dicen es que él tuvo un sueño, un sueño y nadie le ha podido darle el sueño ni tampoco la interpretación que él demanda, y es por eso que ha ordenado matar. Entonces él habla y le dice, te pido que me des tiempo de hablar con el rey y que le pidas tiempo para que yo pida a Dios y entonces yo pueda revelarle el sueño y la interpretación a este hombre. E inmediatamente, hermanos, que pide eso, acude, hermanos, con Daniel, con Sadrach, Mesach y Abednego, y les dice, quiero que por favor oren, porque estamos en peligro y quiero que pidan a Dios las misericordias para que yo pueda interceder ante el rey y para que se me pueda conceder el sueño y poder darle la interpretación. Mire, ahí en el capítulo 2, en el versículo 17, dice lo siguiente, y el versículo 18, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Esos hombres, hermanos, cuando se vieron implicados en este problema, ellos de antemano ya habían solicitado una cosa. Propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Con nada. Una vez que se enteran de los problemas, ellos van y lo comunican, Daniel va y les comunica a ellos y les pide que se unan y que rueguen junto con él a Dios que tenga misericordia y le pueda revelar el sueño a Daniel y la interpretación para que Daniel pueda presentarse delante del rey y pueda darle, hermanos, el sueño y la interpretación. Unos hombres, hermanos, que hablaban con prudencia. Unos hombres, hermanos, que se comportaron a una altura ante las circunstancias en las cuales se vieron rodeados y su vida estaba puesta en peligro. Unos hombres, hermanos, que se preocupaban los unos por los otros y compartieron el problema, lo hicieron juntos todos, y no solamente lo hicieron, lo compartieron, sino que primero se dedicaron o lo dedicaron a Dios en oración, pidiendo su socorro, pidiendo su ayuda. Habían pasado por esa situación, por ese problema, y lo primero que hicieron fue buscar a Dios. Al final la historia nos dice en el capítulo 2 que Daniel se presentó, hermanos, delante del rey y pudo darle el sueño que él tuvo, esa imagen que él soñó, y también le dio su interpretación. Leemos a través de la historia, hermanos, del libro de Daniel, los sucesos que pasaron Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego mientras que estuvieron en Babilonia. Y ellos, hermanos, siempre buscaban comportarse como Dios esperaba que lo hicieran. En medio de grandes problemas, a pesar de que su vida se vio arriesgada o puesta en peligro muchas veces, algunas de ellas, ellos, hermanos, siempre buscaron glorificar a Dios antes que todo. Propusieron el tiempo que ellos estuvieron no contaminarse, hermanos, con los ídolos o participar en las acciones de tal manera que pudieran ofender a su Dios. Tuvieron una preocupación mientras que ellos estuvieron ahí porque estuviesen bien delante de Dios. Ellos sabían, hermanos, la situación por la cual habían ido a ese lugar.
Pero aún con todo ello, ellos propusieron y dijeron, no queremos contaminarnos, ayúdanos a conservarnos, buscaron a Dios, estuvieron juntos en esas circunstancias, hermanos. Esto es lo que yo quiero compartir el día de hoy contigo. Lo que nos enseñan y lo que podemos aprender al día de hoy con estos hombres a través del ejemplo de la vida de estos hombres. Estos hombres, hermanos, de antemano ya tenían unos requisitos que habían cumplido. Dice en uno de los versículos del capítulo 1 que Dios le dio gracia a Daniel, hermanos, ante los ojos del principal de los eunucos. Eso significa, hermanos, que Dios actuaba. Eso muestra que Dios estaba con ellos. Pero ellos, hermanos, también hacían o se preocupaban por estar bien delante de Dios. ¿Qué podemos aprender de ellos, hermanos? ¿Qué podemos considerar a través de los ejemplos de estos hombres? Sin duda, hermanos, que podemos aprender grandes cosas y esto es lo que tengo para ti. Primero que nada, que aunque estés pasando por la circunstancia que tú estés pasando, tú debes considerar un compromiso que tienes con Dios. Y ese compromiso es mantenerte sin contaminación ante el mundo, a pesar de todas las circunstancias que vengan a tu vida. Hermanos, cuando el pueblo de Israel estaba en Babilonia, no era fácil su vivencia. No era fácil. Pero ellos, hermanos, estos hombres, por lo menos de ellos leemos, que se propusieron no contaminarse con las comidas, con los alimentos que el rey les ofrecía. ¿Optaron por algo más ligero? Quizá menos, que les daba menos beneficios al parecer. Menos fuerza físicamente. Pero Dios estaba con ellos cuando ellos se propusieron. El cristiano hoy necesita recordar que tiene ese compromiso de no contaminarse con el mundo. La exhortación la encontramos muchas veces en muchos versículos en el Nuevo Testamento. El apóstol Juan en su primera carta, allá en el capítulo 1, versículos 15 al 17, dice precisamente estas cosas, que nosotros no debemos amar lo que el mundo ofrece, porque el mundo pasa y con él sus deseos. Pero por el contrario, el que se ocupa en hacer la voluntad de Dios nos dice que Él permanece para siempre. Allá en 2 Corintios, en el capítulo 6, versículos 14 y hasta el capítulo 7 y versículo 1, el apóstol Pablo insta a los cristianos a que no se contaminen con el mundo, que salgan de esa contaminación, que se cuiden, que se guarden de ello, porque ellos son hijos de Dios. Y si es que hemos sido hijos de Dios, entonces necesitamos manifestarlos a través, hermanos, de conservarnos limpios y sin tacha delante de Dios, sin contaminación en el mundo, sin volver al pecado, sin estar persistiendo en ello, hermanos, sino al contrario, siendo vigilantes y buscando, hermanos, el agradar a Dios siempre en nuestras vidas. Número 2. Aprendemos también a través del ejemplo de estos hombres que cuando una circunstancia o un problema llegue a nuestra vida, hermanos, necesitamos ser sabios para actuar ante él. Necesitamos ser prudentes para actuar, hermanos. Miren lo que dice ahí en el capítulo 2 y el versículo 14. Desde el versículo 13 dice: y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel, ¿qué, hermanos? Sabia y prudentemente halló capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios. ¿Habló cómo, hermanos? Sabia y prudentemente. Bien pudo Daniel decir: ¿y yo por qué? ¿Y a mí por qué? Si yo no tengo la culpa de ellos, ¿por qué me van a encharcar que los maten a ellos? Ellos son los que no pudieron hacerlo. Ellos son los que no pudieron dar la interpretación. Y a la resulta que por causa de ellos yo voy a morir también. Bien pudo ponerse en alguna actitud como
como esta, hermanos. Pero no, ni se fijó en lo que él estaba pidiendo, sino al contrario, se preocupó y nos damos cuenta, más adelante en el mismo capítulo, que no solamente, hermanos, intercedió por él, sino por los demás sabios. Actuó, hermanos, en una manera sabia y prudente. Y eso es lo que nos hace falta muchas veces a los cristianos cuando nos vemos enfrentados ante algunos problemas. Lo primero que buscamos o en la manera que reaccionamos es defensa. Y máxime cuando nuestros derechos o nuestra vida se va siendo afectada. Número 3. Que compartas el problema cuando estés pasando por algunas circunstancias. Que compartas el problema con otros para que tú puedas también, junto con los demás, ser fortalecido y también dedicarte en la oración, que es la cuarta cosa. Que busques primero a Dios antes que todo cuando estéis pasando por alguna situación. Ahí en el versículo 17 y el versículo 18 del capítulo 2 leemos esto. Daniel va con sus compañeros y le dice: esta es la situación que yo les pido, que oremos a Dios, que vayan conmigo y oremos a Dios, porque nuestra vida quizá está puesta en peligro, y pidan a Dios que me sea revelado el sueño, y tanto el sueño como la interpretación. Y ellos se pusieron a orar, hermanos. Ellos se pusieron a clamar. Dice el versículo 19: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Sin duda, hermanos, que clamaron, y sin duda que fue respondida su petición. Necesitamos entender que cuando estemos pasando por un problema, necesitamos compartirlo, hermanos, exponerlo a los demás hermanos, para que ellos se unan en el problema, al problema, lo hagan suyo y también se pongan a orar. Allá en Hechos capítulo 4, cuando aprenden, hermanos, a Juan y a Pedro y los golpean, los golpean, los exhortan y les prohíben, hermanos, de que no hablen del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nos dice que ellos salieron gozosos por haber padecido por Cristo. Pero no solamente hicieron eso, hermanos, no salieron gozosos nada más, sino que fueron, lo compartieron con los hermanos y les dijeron: esto es lo que está pasando. Nos llevaron presos, nos golpearon y nos amenazaron, y nos dijeron que no pudiéramos hacer, nos prohibieron que no siguiésemos predicando en ese nombre. Y aprendemos y leemos lo que nos dice Lucas, que en ese mismo momento, después de haber compartido, hermanos, el sufrimiento por Cristo, todos unánimes se pusieron a orar. Y dijeron: Señor, escucha sus amenazas, porque se han unido en uno contra tu Hijo. Y dijeron en oración: ahora pues, Padre, concede a estos que con denuedo hablemos tu palabra. Y nos dice que el lugar, después que oraron, tembló, y salieron, hermanos, hablando la palabra abiertamente y sin temor. El apóstol Pedro es uno de los hombres que más utiliza la imagen del cuerpo, y nos dice que cuando un miembro se duele, ¿qué pasa con los demás? Se duelen también. Dijo el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 15: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. En Efesios dice en el capítulo 6: sobrellevad las cargas los unos de los otros. Hermanos, necesitamos en nuestros días seguir este ejemplo que hicieron Daniel y los demás muchachos. Hoy en día a veces sabemos que un hermano sufre y muy pocos se preocupan por él. Sabemos que un hermano está pasando por problemas y muy pocos nos preocupamos por él. E inclusive muchas veces
Algunos hermanos están pasando por alguna circunstancia fuerte y ni siquiera nos enteramos, y no porque no nos enteremos andemos buscando, sino que muchas veces también el hermano que pasa por circunstancias no lo quiere comunicar. Tenemos del uno y del otro los problemas. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que cuando el cristiano pasa por problemas, necesitamos comunicarnos a los demás para que podamos nosotros unirnos en el problema, unirnos en oración y pedirle a Dios para que Él responda. Ese es el ejemplo que tenemos de ello. Necesitamos esforzarnos, hermanos. En la semana hablaba con algunos hermanos y yo les decía acerca de los problemas que me platicaban y yo les decía, ¿y por qué no los dice? ¿Por qué no se entera después? Necesitamos aprender que somos una familia mejor, mucho mejor que la familia carnal, hermanos. Porque lo que nos une a nosotros es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces vemos al hermano en problema, en situaciones que está cayendo, que está teniendo, y muchas veces se pisotea y se destruye más rápido, hermanos, en vez de ayudarlo. Daniel y sus amigos, sus compañeros, buscaron a Dios en esa circunstancia, y Dios les concedió, hermanos, la petición. Leemos en los versículos 20 en adelante hasta el 23 cómo Daniel reconoce y le da la gloria a Dios. El capítulo 2 dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Al final de la historia nosotros nos damos cuenta que ocurrió algo, hermanos. Miren lo que ocurrió. Versículo 17 del capítulo 1. A esos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Versículo 19. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Capítulo 2, versículos 46 al 49. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey agradeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia.
Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Hermanos, al final de todo, por haberse propuesto no contaminarse con la comida del rey, por haber obrado, hermanos, y haber manifestado a Dios en su vida ante toda circunstancia, estos hombres al final, hermanos, fueron bendecidos grandemente mientras estuvieron en Babilonia. Esa fue la bendición que recibieron por haber actuado, hermanos, como Dios lo esperaba de cada uno de ellos. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? ¿Qué tenemos que cuidar, hermanos? Necesitamos voltear a ver el ejemplo de cada uno de ellos y actuar como ellos actuaron, hermanos. Hoy en día no estamos nosotros siendo oprimidos, siendo presos en algún lugar que nos tiene esclavos. Hoy en día, hermanos, luchamos constantemente contra el mundo y el pecado que cada día nos asedia y nos rodea. Hoy en día estamos expuestos, hermanos, a muchos chantajes. Estamos expuestos a que nuestra conducta cristiana sea vulnerada tan fácilmente y podamos caer en el pecado. Nosotros necesitamos entonces recordar ese compromiso que tenemos delante de Dios, el mantenernos puros, limpios, hermanos, proponernos no caer ante el mundo, ante lo que el mundo ofrece, y considerar y tener siempre a nuestro Dios en donde debe estar, presente siempre en nuestras vidas y buscando hacer cada día su voluntad. Cuando los problemas vengan a nuestra vida, necesitamos actuar con sabiduría. Y dice Santiago, el que tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídanle a Dios, que Él está esperando dársela. Cuando haya el problema, no busque solucionarlo por usted mismo primero que nada. Primero busque a Dios, busque a sus hermanos, compártalo y juntos unámonos para glorificar el nombre de nuestro Dios, para pedirle que nos ayude a salir adelante de las circunstancias que pasamos muchas veces. Pero en todo momento, en toda instancia, necesitamos nosotros poner a Dios o reflejar a nuestro Dios como Él espera que lo hagamos. Termino con esta cita, Mateo capítulo 5, por favor acompáñenme. Una cita que le recordé al principio. El Señor espera que seamos imitadores de nuestro Padre Celestial. Termina, el Señor Jesucristo ha dicho, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, mas yo te digo que ames a tus enemigos, ores por los que te ultrajan y te persiguen, por todos los que te quieren hacer mal. Al final de estas enseñanzas, hermanos, nos dice lo siguiente, en el versículo 45, que el propósito de hacer todo esto es este, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Cuando el Señor Jesucristo dice para que seamos hijos, no quiere decir que nosotros, hermanos, no lo somos, sino que en ese tiempo, cuando se hablaba de hijos, se usaba esta frase, era imitación lo que se pedía, lo que se mostraba, para que tú puedas reflejar a través de tus actos que eres hijo de Dios, que tienes a Dios como tu Padre. Dios espera, hermanos, que miremos los ejemplos de aquellos hombres que actuaron conforme a la voluntad de Dios. De hecho, el escritor a los Hebreos, quizá en el capítulo 11, es el mejor ejemplo que podemos tener de los ejemplos que nos pone. Pero yo te exhorto esta tarde a que vivamos, hermano, a que aprendamos de estos 4 hombres, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, y llevemos la compostura como ellos lo hicieron. Que reflejemos a Dios a través de nuestras acciones en todo nuestro diario vivir, en todo nuestro tiempo y en el lugar donde quiera que andemos. Que al final de todo esto, el Señor es el que ve nuestras acciones
y el que va a evaluar toda nuestra conducta ante los demás. Hermanos, necesitamos hacer uso de los ejemplos que la Biblia nos enseña para nosotros caminar y vivir como Dios quiere que lo hagamos. Oremos. Te pido, Señor, que este mensaje haya cabida. Ruego, Padre Celestial, que caiga, que penetre, que realmente hagamos conciencia y digamos: Señor, he sido a lo mejor mezquino y no he compartido mis problemas con mis hermanos. Que no seamos, que reflexionemos y digamos: Señor, es cierto, no he comunicado a ti o no he orado a ti, no te he buscado, he querido hacer las cosas por mi propia mano y por eso es que no me salen bien las cosas. Por eso es que no resuelvo las situaciones. Que de verdad, Señor, entendamos el proceso que tú nos enseñas. El ejemplo de estos hombres, Señor, en medio de grandes circunstancias, ellos siempre buscaron glorificarte a ti. A pesar de que su vida se vio expuesta, Señor, a la muerte, a pesar de todo ello, ellos siempre buscaron glorificarte a ti. Y al final de todo ello, Señor, los incrédulos fueron reconocieron, Señor, que tú eras el Dios de dioses, el único Dios, el único Rey, Padre Celestial. Porque tus hijos, porque estos hombres siempre te glorificaron a través de sus acciones, te representaron como los hijos tuyos que eran, Padre Celestial. Te ruego, mi Señor, entonces, que tú obres de tal manera igual, Señor, en cada uno de nosotros, que haya esa conciencia, esa conducta, Señor, ese deseo, ese anhelo, ese compromiso de todos los días, en cualquier lugar, en todos los momentos, Señor, nosotros podamos representarte con anhelo y con agrado y que tú puedas agradarte, Señor, de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias y te lo pido. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y deje lugar a quien está presidiendo.